Para ser parte de una escuela filosófica de la Grecia antigua, no bastaba con leerse un par de textos o aceptar una determinada concepción del mundo. Era necesario asumir la vida misma como un gran entrenamiento para alcanzar lo que se buscaba. En el caso de las filosofías del período helenístico, como es el caso del epicureísmo que veremos hoy, se trataba de alcanzar ni más ni menos que la felicidad. Esto implicaba llevar un estilo de vida disciplinado y estricto, pero sobre todo tener claridad respecto de que la felicidad solo es posible si es que decidimos vivir de un modo determinado, diferente al de la mayoría de las personas, que en todas las épocas parecen sentirse más bien cercanas al sufrimiento y lejos de la felicidad. El epicureísmo es un movimiento, una filosofía que promueve la idea de que sí es posible una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres, mediante la ataraxia o la ausencia de alteración o perturbación y las amistades. Como recordarán, ya habíamos abordado el concepto de ataraxia en la clase sobre la escuela cínica. Hay que destacar que la ataraxia representaba una de las mayores virtudes del ser humano para las filosofías de esta época, y fue el ideal tanto de la escuela cínica como del epicureísmo, del estoicismo y del escepticismo. La doctrina epicúrea fue enseñada por Epicuro de Samos, filósofo griego del siglo IV a.C., el cual fundó una escuela llamada El Jardín, y cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos llamados epicúreos. Comencemos por la concepción del mundo que tenía la filosofía epicúrea, es decir, por su física. Su concepción de la naturaleza es impresionantemente acertada desde el punto de vista de la ciencia actual, ya que compartían la idea, planteada antes por el presocrático Demócrito, de que debería existir una partícula mínima del universo, a la que llamaron átomo. Esto quiere decir indivisible. Suponían que la cantidad de átomos en el universo debería ser infinita, por lo que concluían que deberían existir infinitos mundos, algunos muy parecidos al nuestro, pero otros radicalmente distintos. Respecto de su doctrina, un punto central en la forma de vida epicúrea se relaciona con el gusto. Para el epicureísmo, el gusto no debía referirse exclusivamente al cuerpo, como preconizaba el hedonismo cirenaico, por ejemplo, sino que debía ser también intelectual. Esto quiere decir que no solo debemos alimentar a nuestro cuerpo con buenos alimentos, sino que de la misma manera debemos alimentar a nuestra mente con pensamientos que lo nutran. Muchas veces se cree que el epicureísmo es una filosofía hedonista, es decir, orientada a la obtención solamente de placer. Sin embargo, para Epicuro la presencia de placer o felicidad era un sinónimo más bien de la ausencia de dolor o de cualquier tipo de aflicción, el hambre, la tensión sexual o el aburrimiento, por ejemplo. Lo que perseguía era un equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo que proporcionaba la serenidad o ataraxia. De esta manera, el placer y el sufrimiento son los dos factores determinantes de la vida según la filosofía de Epicuro. Él afirmó que es bueno todo lo que produce placer, pues el placer, según él, es el principio y el fin de una vida feliz. Pero para que el placer sea real, debe ser moderado, controlado y racional. Epicuro definió el placer como la satisfacción de las necesidades del cuerpo y la tranquilidad del alma. Para el epicureísmo, lo malo es todo aquello que le produce dolor al ser humano. Son las cosas que nos hacen o nos afectan en el sentido espiritual y corporal. Epicuro señaló que el placer no tiene que ser necesariamente un placer de tipo sexual, sino también algo que nos produzca placer al hacerlo, como por ejemplo respirar tranquilamente en el campo, hacer algo que nos gusta o tomar un helado, pero sobre todo los placeres espirituales como la música o leer un buen libro. Para Epicuro, al igual que para Platón, el ser humano está compuesto de cuerpo y alma, y los placeres del alma son superiores a los del cuerpo. En su opinión, la paz interior puede alcanzarse al reducir las necesidades del cuerpo y acabar con las inquietudes y temores del alma. La ética epicúrea dice que, para vivir una vida feliz, es muy importante superar el miedo a la muerte. Epicuro dijo: La muerte no nos concierne, pues mientras existimos, la muerte no está presente, y cuando llega la muerte, nosotros ya no existimos. Varios siglos después de la muerte del maestro, a mediados del siglo I antes de nuestra era, un filósofo epicúreo llamado Filodemo de Gadara escribió un texto llamado el Tetrafármaco, que significa la cura en 4 partes.
es una guía básica de cómo vivir la vida más feliz posible sobre la base de las 4 doctrinas principales de Epicuro. Esta doctrina poética fue transmitida por un epicúreo anónimo que resumió la filosofía de Epicuro sobre la felicidad en 4 frases que ahora analizaremos. No temas a los dioses. No te preocupes por la muerte. Lo que es bueno es fácil de obtener. Lo que es terrible es fácil de soportar. No temas a los dioses, porque en la religión helenística los dioses son solamente unos modelos a seguir para los seres humanos. Debemos imitar la felicidad de los dioses dentro de los límites impuestos por la naturaleza, pero no hay que temerles porque solamente son modelos a seguir. No te preocupes por la muerte, porque la muerte, dice Epicuro, es la mayor ansiedad de todas, en duración y en intensidad. Esta ansiedad por la muerte impide la calidad y la felicidad en la vida de uno por las perniciosas teorías, dice Epicuro, las engañosas teorías de la vida después de la muerte. No tiene sentido pensar en un supuesto más allá de la vida. Lo único que importa para el epicureísmo es lo que está acá, en el reino de los vivos. Lo que es bueno es fácil de conseguir, entendiendo que lo que es bueno es lo básico para nuestra vida, el sustento y el refugio. Estas cosas pueden ser adquiridas por cualquier persona, tanto animal como humana, con un mínimo de esfuerzo independientemente de las riquezas que tenga. El problema, dice Epicuro, comienza cuando uno desea más de lo que necesita. Por eso el epicureísmo apunta a desear lo menos posible para así satisfacernos fácilmente. Y por último, lo que es terrible es fácil de soportar. Los epicúreos entendieron que en la naturaleza la enfermedad y el dolor no se sufren durante mucho tiempo. No hay que preocuparse por el sufrimiento, dicen los epicúreos. Al igual que en la frase anterior, lo que es bueno es fácil de obtener, lo importante es reconocer el límite físico y mental, el umbral del dolor de uno mismo, entendiendo cuánto dolor puede soportar el cuerpo o la mente y manteniendo la confianza de que el placer siempre llega después del dolor. Desde un punto de vista muy racional, plantean los epicúreos evitar la ansiedad sobre la duración del dolor como el remedio contra el sufrimiento prolongado. Queridos y queridas, como ya les adelanté en la clase, lo que les voy a pedir para las próximas 2 semanas es que pensemos si es que las enseñanzas de los epicúreos, lo que está sintetizado en el Tetrafármaco, con esas grandes lecciones sobre que hay que ser racionales respecto de nuestros deseos, que la razón debe saber los límites del cuerpo y de la mente, quiero que reflexionen en torno a si esas enseñanzas pueden sernos útiles hoy en día, si es que estas tan antiguas enseñanzas de Epicuro de hace casi 2500 años tienen alguna importancia para nosotros el día de hoy, o si es que simplemente son cosas del pasado que ahora no tienen aplicación. Quiero que hagan una reflexión, que me manden una reflexión en torno a eso. Grandes cosas de la filosofía, grandes principios, valores, reflexiones, posturas frente a la vida, como la de los epicuros, podrán trascender a las épocas y sernos útiles hoy también, como lo fueron para los griegos y después para los romanos. Cariños, saludos.